Cordial saludo, estimado tutor y estudiantes de la UNAD. Me presento, esta es mi seña. Me llamo Aris Lady, soy estudiante sorda de la maestría en educación intercultural y ahora voy a hacer la exposición de la investigación realizada en el curso Seminario de Investigación 3. Expondré mi propuesta de investigación con todo lo que es el análisis de la información recolectada en el campo de la educación intercultural para estudiantes sordos. Bueno, iniciando con la introducción, escogí como tema de investigación la situación de la educación de la población sorda en Colombia y todos los aspectos dentro de la práctica educativa de la comunidad sorda, que se encuentran en diferentes instituciones del país. Esto tomando como base precisamente la Ley 982 del 2005, promulgada por el Ministerio de Educación en Colombia, que ofrece la educación bilingüe para estudiantes sordos y abre la puerta al acceso de estudiantes tanto sordos como sordociegos a la educación regular, ofreciendo dos modalidades: la educación mediada por la lengua de señas colombiana, reconociendo que es la primera lengua para los estudiantes sordos, y la formación bilingüe en una segunda lengua, que es el español lectoescrito para los estudiantes sordos. Este proceso de análisis de información obtenida se realiza a partir de 4 instituciones en diferentes lugares de Colombia. Y lo que se pretende analizar son las prácticas en la formación de la población sorda, reconociendo los saberes culturales y reconociendo también la educación bilingüe, que las personas sordas tienen una primera lengua, que es la lengua de señas, y el español como segunda lengua, y también reconociendo que necesitan una fundamentación en la lengua de señas colombiana. Estas prácticas educativas se van a ver reflejadas en este análisis, del cual parte esta investigación, recolectando la información de los diferentes participantes de estas 4 instituciones educativas. Ahora paso a exponer la problemática. La problemática de investigación parte de ciertas preguntas que surgen en cuanto a la formación de los estudiantes sordos. La primera de ellos es quiénes participan en la elaboración de los currículos que se ven reflejados en las prácticas pedagógicas y didácticas que reconozcan a la cultura sorda y a la lengua propia. Precisamente estas preguntas de investigación plantean un análisis de la situación actual de la educación de la población sorda. Y también promueven una educación bilingüe y bicultural. Como estaba mencionando, lo primero que debemos analizar son la flexibilización curricular y las didácticas que se plantean para la población sorda. También qué modelos en educación para personas sordas se han utilizado en estas instituciones educativas en las que están matriculados estudiantes sordos. Otra problemática o pregunta es qué recursos se utilizan en la formación de estudiantes sordos y en la formación principalmente de la lengua de señas colombiana. ¿Cuáles son estos recursos? Y como cuarta pregunta, ¿qué actividades se realizan en las prácticas educativas que fomentan y reconocen la cultura sorda y la identidad dentro de sus estudiantes? El objetivo principal es desarrollar un análisis
de la información recolectada en instituciones educativas que ofrecen educación para estudiantes sordos. La justificación es generar el conocimiento a partir de esta investigación que nos permita construir insumos para la educación cultural de las personas sordas que reconozca su lengua como una comunidad lingüística minoritaria y utilizar estos resultados en un desarrollo de metodologías y a partir de un análisis precisamente de información de carácter cualitativo y cuantitativo nos permite informar sobre la educación de las personas sordas en Colombia a nivel general dentro de la sociedad. La metodología de esta investigación tiene dos enfoques, un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. A partir de estos dos enfoques se elaboraron instrumentos pertinentes a cada uno de ellos. Esta metodología principal la herramienta principal que se utilizó fue un cuestionario en el que se plantearon 8 preguntas relacionadas con la educación sorda, su cultura, el uso del castellano escrito por parte de los estudiantes sordos, y en las que se planteaba a los actores educativos respuestas desde su quehacer. Y desde el enfoque cualitativo se formularon preguntas con relación a la estructura y a las características educativas en el uso de la lengua de señas colombiana. Todo esto con el fin de analizar la situación de la educación sorda en Colombia y su interculturalidad. La recolección de información se hizo por medio de un formulario en Google Forms, por medio del cual se recolectó la información de los participantes de la investigación. Como ustedes pueden observar en estas imágenes están los ejemplos de algunas de las preguntas. Este es el formulario del cuestionario, como les comenté, se hizo en Google Forms y aparte de tener las preguntas formuladas en español escrito, también estaban apoyadas con la traducción en lengua de señas colombiana para facilitar la comprensión de los participantes y su posterior respuesta. Esta es la forma en que se formuló el cuestionario. Ahora el muestreo se hizo a docentes sordos y modelos lingüísticos sordos que trabajan en instituciones educativas en la formación de estudiantes sordos y que conocen de primera mano y por su propia experiencia cómo es la educación, cuáles son sus características y eran las personas más idóneas para darnos información. Se reconoce que en estas instituciones educativas hay un gran número de docentes oyentes, pero se direccionó este cuestionario a 6 personas sordas, 3 de ellos docentes y 3 modelos lingüísticos. A partir de la información recolectada de 4 instituciones educativas en las que trabajan. La primera, la Institución Educativa Técnica Industrial del Atlántico. La segunda, la Institución Club de Leones de Cali. La tercera, la Institución Pablo de Tarso en la ciudad de Bogotá. Y la cuarta, el Colegio Filadelfia para Sordos, también en la ciudad de Bogotá. Estas fueron las 4 instituciones en donde trabajan los docentes y modelos lingüísticos encargados de la formación de estudiantes sordos
y de los cuales se les preguntó sobre la situación bilingüe y bicultural de la educación de los estudiantes sordos. Y a partir de ellos se recolectó la información, como lo mencioné, por medio del cuestionario. Esta recolección de información se hizo dándoles a conocer este formulario, explicándoles su funcionamiento, y a partir de las respuestas que ellos dieron, se realizó un análisis. Como mencioné, tenemos dos técnicas de investigación, un enfoque cuantitativo, y para esto se utilizó una herramienta de investigación o una herramienta técnica, dos herramientas técnicas de investigación. Primero el SSPS, que es la sigla en inglés del paquete estadístico para investigación social. Este programa SSPS se utilizó para hacer el análisis y la categorización de los datos obtenidos del cuestionario. A partir de los datos obtenidos se obtuvieron las variables y se hizo un análisis de esta información. Y la segunda herramienta tecnológica utilizada fue Excel, que nos permitió también desde ese enfoque cuantitativo realizar el análisis de los datos. Y desde el segundo enfoque se utilizó el programa Atlas-T, el cual nos permite realizar un análisis cuantitativo, organizando la información por diferentes campos o categorías, y esta información también organizándola a partir de las respuestas a cada pregunta del cuestionario, de lo cual pudimos obtener ciertos campos de estudio o categorías de estudio. Estas, como les comento, fueron las herramientas tecnológicas, las técnicas de investigación utilizadas para hacer ese análisis descriptivo y la interpretación de los datos con el fin de obtener los resultados que mostraré más adelante. Ahora, todo este análisis de resultados demuestra que se encuentran aspectos muy positivos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, teniendo en cuenta que cada uno de estos enfoques tiene unos procesos muy particulares. Desde el punto de vista cuantitativo, hacemos un análisis de los estudiantes y docentes sordos y oyentes, también un análisis de los modelos de educación sorda y un análisis de las actividades y los recursos en la educación intercultural para sordos. Y desde el enfoque cualitativo se hace un análisis del currículo que se implementa en la educación de los estudiantes sordos. Así que ahora nos vamos a enfocar primero en ese análisis descriptivo de la educación que se encontró precisamente en esta investigación y en las prácticas educativas y de primera lengua, reconociendo la primera lengua, la lengua de señas. Primero, dentro de los estudiantes sordos se encontró que en las instituciones educativas, en las aulas, hay una mayoría de estudiantes sordos, aunque hay 2 estudiantes oyentes de 25 estudiantes, la mayoría sordos. Estos 2 estudiantes oyentes es porque conocen, saben la lengua de señas, precisamente porque sus familias son sordos y algunos de ellos son hijos de padres sordos, que se les denomina coda. Y precisamente estaban en estas aulas con estudiantes sordos. Aunque generalmente en la educación para sordos hay una gran mayoría de estudiantes oyentes en las aulas, en este caso que se encuentran en la educación preescolar básica y media, en este caso en la educación primaria, se encontró que hay una mayoría de estudiantes sordos, 25 estudiantes como les mencioné. Y en este caso también hay personal de apoyo como son los docentes,
modelos lingüísticos e intérpretes. Dentro de los docentes encontramos docentes sordos y docentes oyentes. Dentro de los docentes oyentes hay 3 o 4 docentes oyentes, que esto nos daría un 50% de la cantidad total de los docentes, y el otro 50% también de 3 docentes sordos, que en total sumarían 7 docentes. En cuanto a los servicios de apoyo que se encuentran, o los profesionales de apoyo que se encuentran, están los docentes y los modelos lingüísticos que fortalecen la apropiación de la primera lengua para los estudiantes sordos y también facilitan la mediación comunicativa. En el caso de los intérpretes, que realizan la mediación comunicativa entre estudiantes o docentes oyentes y los docentes sordos. Se encontraban 3 intérpretes, y de modelos lingüísticos que en instituciones educativas, algunas instituciones educativas no tienen modelos lingüísticos. Hay algunos, un modelo o dos modelos, son muy pocos modelos los que se encuentran allí. Generalmente, pues, la responsabilidad de la formación está en los docentes de aula, que son también docentes bilingües que conocen la lengua de señas. Entonces, como mencionaba, en algunas instituciones no se encuentran modelos lingüísticos, y si hay 3 o 4 intérpretes. Con relación a los modelos de educación para personas sordas, se encuentra primero el modelo de educación para sordos, el modelo bilingüe, el modelo de educación bilingüe y bicultural, el modelo de educación inclusiva, y como quinto modelo encontramos el modelo de educación intercultural. Y en otros, pues, otros modelos que son que se pudieran referir. El modelo más utilizado, que encontramos en el 83.3%, es el modelo de la educación bilingüe intercultural, en las que se alcanzan, pues, prácticas educativas. Y el modelo que le sigue, que más se aplica, es el modelo de educación para sordos y de educación inclusiva, con un 16,7%. Son los dos modelos que más se utilizan en la educación para los estudiantes sordos. Tomando esto en cuenta, que el modelo bilingüe y bicultural, que se abrevia BB, es el más utilizado, paso a describir, según Quinielo, Acuña, Cabrera y Cárdenas, 1997, qué significa este modelo de educación bilingüe y bicultural. Precisamente este modelo propende por el mejoramiento de la calidad de la educación de los niños sordos, que conduzca a que se reconozcan sus valores y su cultura propia de las personas sordas. En esta perspectiva es que se propone un modelo educativo que respete el derecho a la educación de las personas sordas en su lengua, la lengua de señas, como su primera lengua o lengua materna, y que todos los miembros puedan tener una participación activa, los miembros de la comunidad sorda, que se refleje en una educación bilingüe y bicultural. Precisamente el Instituto Nacional para Sordos promueve este modelo educativo en todo el país y ha desarrollado los proyectos pedagógicos y la lengua escrita en la educación bilingüe y bicultural para sordos, como se refleja en la publicación del Instituto Nacional para Sordos del año 2007, en la que, por medio de este modelo, se pretende identificar los intereses y las necesidades del estudiante y del docente con apoyo del modelo lingüístico, haciendo un análisis de los resultados, identificando la temática y el proyecto que resulte más conveniente para construir un terreno pedagógicamente fértil que permita aportar
a la educación bilingüe y bicultural en la etapa escolar. Bien, y como se mencionaba en las instituciones educativas, estas son las prácticas que más se encuentran y es precisamente a partir de esa muestra que pasamos del análisis cualitativo al análisis cuantitativo relacionado con el currículo que se aplica en la educación de los estudiantes sordos. Generalmente se toman los currículos que tradicionalmente se utilizan para la gran mayoría de estudiantes oyentes, y se realizan adaptaciones para los estudiantes sordos, tomando en cuenta que el proceso y los programas, las áreas de conocimiento como matemáticas, ciencias naturales y sociales se mantienen en general, pero tienen un reconocimiento de unos procesos muy particulares en cuanto al uso del español como segunda lengua y una filosofía que reconoce la educación bilingüe y que también reconoce unas metodologías, una cultura y una lengua propia, y que se debe ver reflejado en el currículo con el fin de que las prácticas educativas afiancen la identidad de las personas sordas y el reconocimiento de su cultura, y que también promueva una interacción entre dos culturas, un intercambio cultural entre la cultura oyente y la cultura de los estudiantes sordos. El currículo orientado a la formación de estudiantes sordos también incluye el fortalecimiento de su primera lengua, la lengua de señas colombiana, por medio de una asignatura que se llama precisamente Lengua de Señas Colombiana, en la que se va desarrollando en diferentes niveles educativos ese afianzamiento y ese fortalecimiento tanto en el uso como en la concepción de lo que es la lengua de señas. Como les menciono, esta investigación pues parte de la toma de estos datos para hacer un análisis descriptivo de los datos encontrados desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Ahora el análisis de los recursos que se utilizan en la educación de las personas sordas y en las actividades que se realizan en las diferentes instituciones educativas, se encontró que generalmente lo primero que se hace para fortalecer la cultura y la identidad sorda es la celebración del Día Internacional de la Persona Sorda, el Día Internacional de la Lengua de Señas y el Día del Reconocimiento de las Personas con Discapacidad. También esto tenemos un 42%, un 33% de participación en cuentos y relatos en lengua de señas por medio de concursos en los cuales se incentiva la creatividad y la creación por parte de los estudiantes sordos de historias, cuentos, narraciones en su propia lengua. Una lengua visogestual que permita su desarrollo cultural. En esto encontramos precisamente un 33% y un 25% en obras teatrales o también expresiones artísticas como canciones, poemas en lengua de señas. Este es, como les decía, un 25%. Y esto es lo que generalmente se utiliza en las diferentes instituciones educativas. Con relación a los recursos, se utilizan generalmente videos en lengua de señas, en las diferentes áreas. También está mediada por la lengua de señas, matemáticas, sociales, ciencias naturales, en la cual se te realizan también materiales visuales que permitan la conceptualización y la comprensión de los contenidos. También dentro de los recursos que cuentan los docentes existen la creación de diferentes materiales y en este caso son el 83,3% de materiales que incluyen la lengua de señas, sea esta en video o sea de forma gráfica.
También se hace el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de las interacciones comunicativas que fortalecen el uso primero de este tipo de herramientas y que han también solucionado las dificultades de la presencialidad por medio de los encuentros virtuales o de videollamadas de las diferentes plataformas que les permite comunicarse visualmente. Y hay otros recursos como libros de texto, pero se utilizan en una menor medida en la lengua, en el español escrito. Generalmente para esta educación primaria se utilizan recursos en lengua de señas que son prácticos y reconocen la primera lengua. Entonces esto es una gran ganancia para incentivar el desarrollo cognitivo de los estudiantes sordos. Como conclusión de esta investigación y de este análisis cualitativo y cuantitativo de todos los datos recolectados en estas instituciones educativas, se puede ver que las prácticas educativas de los estudiantes, en la formación de estudiantes sordos es diversa, que se necesita seguir indagando mucho más en cuanto a las metodologías, las pedagogías y didácticas que se utilizan para hacer un análisis mucho más global, y que este análisis descriptivo nos permite un primer paso en cuanto a la identificación y descripción de lo que es la formación bilingüe y bicultural para estudiantes sordos. Aquí se muestra la bibliografía que fue fundamental para el desarrollo de la investigación, como publicaciones del Instituto Nacional para Sordos, diferente normatividad relacionada con esto. Bueno, con esto termino. Muchas gracias.